Creo que en el marco de la discusión de un anteproyecto de Código Penal, que en realidad es un borrador más o menos diagramado, que trata de organizar algunas cosas ante una desorganización general para que los legisladores lo discutan, ¿no? Contextuar un poco algunas cuestiones, ¿no? Entonces, ante un borrador se arma un debate o una utilización de un debate en términos mediáticos que uno no termina de comprender ya por eso, ¿no? Si uno dice, pero es un borrador que seguir discutiendo y hay que discutir la letra chica, como dice Javier, hay un montón de cuestiones, se arma una cuestión bastante extraña. Pero si además seguimos desmenuzando, o mejor dicho, contextualizando sobre dónde está el debate, o sobre dónde está qué sentido tiene un anteproyecto, hasta qué sentido tiene un código penal en sí, también la cuestión es bastante extraña. Una de las primeras cosas que suelo preguntar en los cursos cuando doy cursos de primer año, es preguntarle a los estudiantes, en un país de 45, 46, 48 millones de habitantes, ¿cuántos presos piensan ustedes que hay? Y las cifras más o menos, nunca dicen una estadística, tendría que empezar a anotarlas, pero oscilan entre los 500.000, los 2 millones, 2 millones y medio. Algunos dicen, no, pero mirá que está... bueno, no, mucho, 350.000, sí, no, pero eso parece poco. Cuando digo que son 65.000 presos, más o menos, porque los problemas que tenemos habitualmente en la región en general con las estadísticas, pero a ver, en el 2010 había algo menos de 60.000 y hay unos problemas de crecimiento de tasa constante. Que hay 65.000 presos, la cuestión ya pasa, contextuamos el Código Penal, hay 60.000 presos. Y si seguimos desarmando un poco la cuestión para contextuar, de esos 60.000 hay 35.000, digamos, para hacer números redondos, que no tienen una condena, o sea, están presos por las dudas. Están presos porque parece que en una de esas, dentro de algún tiempo, los pueden llegar a condenar. Por supuesto, como pasaba con la pena de muerte, hay un margen de error, ¿no? Bueno, es un error de la máquina, disculpe señor, vaya, nos equivocamos, o no logramos probar lo suficiente, inclusive, hasta podrían ser responsables eventualmente, pero nadie lo logra probar y dice, bueno, queda absuelto, discúlpenos. También hay alguna lógica a veces con los tribunales que dicen, no, pero absolverlo, entonces por ahí condénenlo por lo que tiene ya, como para, igual no se llevan una nota de crédito, ¿no? Pero si seguimos desagregando o contando desde otras perspectivas, ¿quiénes son esos 60.000? Olvidémonos que hay 25.000 que están condenados y 35.000 que no, o 20.000 condenados. Olvidémonos de eso, que ya es un problema grave. ¿Quiénes son? Son estos impresentables mayormente, que decía Javier, pero impresentables que además la mayoría de los delitos que cometen son torpes y son de menor dañosidad social en términos de grandes dañosidades sociales que uno puede pensar. Por supuesto que hay personas presas, condenadas o no condenadas, no importa esto, por homicidios, por atentados contra la libertad sexual. Sí, claro, hay. Pero si vamos por lo menos a los números del 2010, y son bastante accesibles, de los 60.000, más o menos, 40.000 estaban por robos, hurtos y ley de estupefacientes. El narcotráfico ese que plantean en la televisión, narcotráfico que en términos generales son algunos tenedores de algunos tóxicos prohibidos y algunos, bueno, sí, algunas personas realmente muy peligrosas que introducen estupefacientes al país, generalmente en el estómago. Tiene una capacidad de organización y tiene una peligrosidad tan grande que se tragan las cápsulas sabiendo que si alguna cápsula explota y no llega a un hospital se muere. Ese es el nivel, esos son los 40.000. Robos más o menos violentos, hurtos, ley de estupefacientes y algún combo más. Esos son los 2/3 de los presos. En eso ocupamos, digamos, la atención, los tribunales, pero también los medios y hay parte de la dirigencia política, ¿no?, en esta discusión. Sobre eso estamos discutiendo. De 18 a 24 años tienen casi el 30% de los presos. 24 años, en esa franja, el 30% tiene entre 18 y 24 años. Si hacemos 2014 es fácil hacer la cuenta, nació en el 90, el más grande de ese 30%, ¿no?
Son pibes nacidos en los 90, en la década del 90. El 67% llegó al primer grado, a la escolaridad primaria. El 67% tiene solo escolaridad primaria. Algunos incompleta, muchos incompleta. Y hay un 7% que no tiene nunca pisó una escuela. 7%. Casi 1 de cada 10 no pisó una escuela. Al momento de ser detenido, ¿no? Sí, sí. Sí, por ahí aprendió a escribir, a firmar, por ahí lo hacía, pero no pisó una escuela, ni un primer grado. Al entrar a estar detenidos, digamos, al momento de ser detenido, el 43% no tenía trabajo. Y el 37% tenía un trabajo de tiempo parcial, un trabajo precario. Ahí juntamos el 80%. 4 de cada 5 no tenía un trabajo estable de una jornada más o menos completa. Hagan la cuenta de lo que podía cobrar, ¿no? El 47% no tiene ni oficio ni profesión. Ni un oficio. Esa es una habitualidad esto, ¿no? El ayudante de albañil. ¿Qué hace? Changa. ¿Qué hace de changa? Ahí, bueno, ayudante de albañil. Ayudante de pintor. Ayudante de... Y sin embargo, nos preocupa, en el marco de un código penal, parece que este código penal, o este proyecto de código penal, de ser sancionado, más o menos es la finalización de la sociedad civil. A partir de acá... Apocalipsis. Tenemos que cerrar, claro, básicamente es esto. Y además hay que contextualizar que en el año 1996 tenemos una tasa de encarcelamiento de más o menos 72 presos por cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos 146 cada 100.000 habitantes. Duplicamos la tasa de encarcelamiento. Duplicamos la tasa de encarcelamiento en menos de 20 años. Tengo acá un desagregado, si quieren, de las provincias, pero lo que sí es lo más interesante de decir, el sistema federal lo multiplicó por 1,5, pero por ejemplo la provincia de Buenos Aires pasó de 10.000 presos a 27.000 presos. 27.000 presos tiene la provincia de Buenos Aires. Tiene casi la mitad de los presos del país están en la provincia de Buenos Aires. Entonces, claro, entonces uno lo plantea esto en un ámbito universitario y dice, bueno, la codificación, allá por el año 1918, 19, 20, Rodolfo Moreno, hijos, intentaba modificar o lograr un código penal con una comisión, y lo que le preocupaba a él era que había un amontonamiento de normas. Y si no tenemos un código, tenemos un libro que dice código, pero es un amontonamiento de normas, ¿no? Pasa esto que contaba Javier, a veces es más caro cometer un delito más leve que otro, porque bueno, fueron modificando algunas cosas. Logremos un código. Hoy el amontonamiento es mucho peor que el de ayer, allá en 1918, 19, 20. Y sobre todo, no exclusivamente, pero muy sobre todo por las leyes Bloomberg, digamos. Claro. Las leyes Bloomberg han... hoy portar un arma de lo que se llama arma de guerra, digamos, una 9 milímetros, un 38 cargado, el mínimo son 3 años y 6 meses de prisión. Ahora, intentar robar con un arma, el mínimo son 3 años y 4 meses. Estoy planteando un ejemplo casi absurdo de laboratorio, pero para que ustedes se den cuenta de la lógica. Si yo tengo un arma y viene un policía y me dice, ¿qué tiene ahí? Para mí es más barato, en términos de la pena, levantar el arma y decirle, dame todo, y que me detenga. Porque mi pena, el mínimo arranca antes. Es un absurdo esto. Y esto no va a pasar en tribunales, digamos. Si pasa esto, no le van a poner 3 y 4, por supuesto. Lo más probable pase esto. Pero lo que quiero decir es, vamos modificando algunas leyes porque a alguien se le ocurre que pasó algo grave, y generalmente es una ley con nombre y apellido. Entonces tenemos el custodio de Rucauf, tenemos el caso Cabello, tenemos todas las leyes, hay un caso que toma estado público, que se pone en la agenda mediática, y a partir de ahí a alguien que se le ocurre que hay que hacer con esto, bueno, hay que aumentar la pena. Y como la aportación de arma pasó también, le dicen, no, pero ya la aumentamos hace poquito la pena, aumentémosla más. Entonces la ley de armas actual, la que rige ahora, no la ley de armas, sino la ley que modifica los delitos con armas, es la 25.886. Y la modificación anterior es la 25.086. 800 leyes, exacto, lo modificaron, y 800 leyes después lo volvieron a modificar. Siempre aumentando pena. Entonces pasan este tipo de cosas. Es más caro cometer un delito que cometer otro que continúa a partir de ese mucho más grave. Es un absurdo. Así podemos condenar a alguien por un montón de robos a 50 años de prisión, pero en los delitos de genocidio tenemos el límite de 30. ¿Dónde es esto? Pero entonces, la pregunta es, si yo les planteo esto, digo, bueno,
es un borrador que intenta dar un poco de orden a ese tipo de cosas, corregir algunas cuestiones vinculadas a la pena, porque hay otra cuestión bastante grave vinculada a la pena de prisión, como su fundamento de la pena de prisión. La idea es esto. Entonces me dirían, bueno, lo que probablemente ocurra si alguien tira un proyecto de este tipo, un borrador de este tipo, de que todos lo aplaudan y que si hay cosas más urgentes, pues ocupamos lo más urgente, pero después alguien se aboque de eso. No que pase lo que pasa, lo que estuvo pasando en los últimos 2 meses en los medios. ¿Se escandalizan de qué? Se escandalizan de un borrador que pone un poquito más de orden y pareciera que tiende, no sé si es la inclusión, pero por lo menos a excluir menos a los mismos de siempre, y no se escandalizan de la situación actual. No entiendo. Bueno, tal vez haya que pensar una cuestión que por ahí nos excede un poco en el marco de esta charla, un poco la tocó Javier, vinculado a la cuestión de la seguridad de quién, etcétera, pero es este discurso, hay una pequeña forma de mencionarlo, que es la cuestión de prevenir el delito más allá de la pena. Digamos, discutir cómo se previene el delito, qué delitos, etcétera, pero más allá de la imposición de una pena. La pena no previene delitos. La sanción penal previene un conjunto muy acotado de delitos para alguna persona en particular. Es decir, si suben 20 veces el monto de la multa para quien habla por celular, tal vez yo deje de hablar por celular manejando. Si me llevan el auto cada vez que lo estaciono muy a menos de 10 metros de la esquina, tal vez deje de estacionar ahí. Esas penas previenen esos delitos ilícitos, contravenciones, infracciones. Los delitos fiscales, claro, bueno, si la diferencia entre una infracción tributaria y una acción que ingresa en la ley penal tributaria, bueno, una cosa es una infracción o aduanera y otra cosa es contrabando. Bueno, tal vez eso prevenga alguna cosa o obliga a otro a organizarse mejor para eludir esta cuestión. Tal vez genere alguna modificación en la acción. Pero aumentar la pena del delito de robo no genera ningún efecto. Hace unos meses, pero esto lo cuento como un ejemplo paradigmático, hace unos meses en el tribunal apareció una causa de un chico que cometió un delito increíblemente organizado. Fue a robar la farmacia de su barrio, que vive a 2 cuadras, 3 veces en 2 semanas. Y sí, a la tercera vez lo agarraron, es evidente. El farmacéutico lo conocía. La tercera vez dio la mala suerte para el pibe y por ahí la buena suerte para el farmacéutico, que cuando se estaba con un cuchillito se llevaba 200 pesos, se iba y así como dio la vuelta parecía un patrullero. Y dice, aquel que iba allá me robó. Y me robó 3 veces ya. Lo detuvieron. Son 3 robos con armas, de los cuales 2 son consumados. Su escala arranca en 5 años de prisión. Más allá de la discusión del arma, de la arma impropia es una discusión técnica, pero en términos generales arranca en 5 años de prisión. Y el máximo de la pena, habría que hacer la cuenta, pero si no están los 50, anda cerquita. 15 y 15 y 10. Bueno, 40. No le van a poner 40, pero le van a poner 5, 6, 7. Ese es el conjunto de sujetos que llenan las cárceles. Lo que ocurre, y es la discusión mediática, tal vez probablemente no sea una invención argentina, ni nada por el estilo, digamos. Hay un marco general, lo que a nosotros nos toca a partir de los 90 y en otros países toca desde los 70, que tiene que ver con alguna vuelta neoliberal, con alguna forma de gobierno de la seguridad respecto de los mismos desfavorecidos de siempre. Pero además es un poco más grave porque aparecen los medios de comunicación y aparece una lógica de esloganización. Con un eslogan es suficiente. Se está viendo ahora con las discusiones sobre el Código Penal, sobre algunos fallos en particular de alguna sala de la Cámara Federal de Casación. Un título la mayoría de la gente lee el título. Nadie lee la nota, o muy pocos leen la nota. Y los que leen la nota, digamos, hay que ver en dónde uno la lee, porque la nota muchas veces es mentira. Pero muchos leen el título, y con ese título es suficiente. Entonces, es la organización de la política, de la seguridad, de la justicia, etc. Hay un ejemplo, para salirnos un poco de nuestra región, el ejemplo de una elección a presidente de los Estados Unidos. La elección que gana el Bush padre,
la gana después de que no venía muy bien en las encuestas. El candidato demócrata era Dukakis, y Dukakis venía de un estado que dentro de, hay que contextualizar, ¿no?, los Estados Unidos, pero dentro de ese marco era un estado que tenía una política bastante progresista en el sentido, vinculado al derecho penal o a la cuestión penal, en el sentido inclusivo, digamos, ampliar criterios de probation, control evitar las penas de prisión o acotarlas a lo más posible, y después algún acompañamiento, tratar de alguna forma, un pensamiento general de incluir a alguna de las personas en contexto social, o por lo menos de no excluirlos abiertamente. Un poco antes de las elecciones, Dukakis tuvo la mala suerte de una persona condenada por violación, estaba en libertad condicional, controlado, etcétera, etcétera, y en un momento mata y viola a otra persona. Eso fue suficiente para finalizar. La elección no tenía sentido ya. Faltaba para la elección presidencial, pero ya no tenía sentido. A partir de que se mediatizó eso, el chiste terminó. Y terminó sobre todo con cómo hizo propaganda Bush padre. Bush padre venía de un estado donde tenía la pena de muerte. Y hizo propaganda con la foto, hablándole a la gente, con la foto de todos los condenados a pena de muerte en su estado. De todos los que ya no iban a delinquir. Con la misma lógica de lo que planteaba Javier. No es muy distinto lo que en algún punto nos pasa. No podemos, es la lógica de los medios, no podemos parar para pensar. Uno a veces va a los medios y dice, bueno, a ver, quiero discutir de tal cosa. Bueno, sí, cómo no. Y le preguntan, le hacen una pregunta, le dan 15 segundos para contestar y antes de terminar de contestar le preguntan a otro. Bueno, pero yo tengo que plantear un pensamiento más o menos crítico para desandar y explicar las condiciones en las que estamos y poder parar para pensar, reflexionemos entre toda alguna cuestión. 15 segundos no alcanza, 15 segundos alcanza para un título. Yo te vi. Claro, el título que refuerza, sí, el título que refuerza lo que el medio quiere plantear y lo que ya está instalado. Es un juego de reforzamiento, únicamente. Y en ese sentido, bueno, basta para cualquier dirigente político que lo que plantea es reforzar la mayor exclusión social. Bueno, discutir este código, es sencillo, se sienta con la madre de algún chico muerto y ya está. Dice, ¿usted quiere que le pase lo mismo que a ella? Ya está, listo, ese es el título. Yo no voy a dejar que a ustedes le pase lo mismo que a ella. Listo, un título, suficiente. Suficiente. Hay que explicar los números, hay que explicarle quién fue el chico que hizo eso. No, es muy difícil, es muy largo. Digamos, en el tribunal, digamos, tampoco hizo una estadística y creo que, y ahora la voy a tener que hacer vinculado a otra cuestión más o menos técnica, pero que también es como estado público, vinculado a la cuestión de la reincidencia, si quieren después hablamos algo de eso, pero ver los parámetros, la enorme mayoría de las personas que llegan a un tribunal cumplen, yo creo que 12 de 15 o 20 parámetros, que eran un poco los que decíamos al principio. No tienen más de 24 años, tienen escolaridad primaria muchas veces incompleta, trabajan desde los 11, 12 años en la calle, tienen consumo conflictivo de estupefacientes desde los mismos 12, 13, 14 años, tienen 19, 20 años y tienen 3 o 4 hijos, con varias parejas que viven en una casa sumamente precarizada. Es más o menos ese el contexto general de la clientela del sistema penal. Entonces estamos discutiendo qué cosa en el marco del Código Penal. Estamos discutiendo esto. Más allá de que se diga, ahora van a salir todos en libertad, el narcotráfico, ahora salen todos los narcotraficantes. Esto no es cierto, pero además de no ser cierto, lo que se está discutiendo es no modifiquemos el Código Penal y esperemos algún suceso que tome Estado público para modificarlo en el peor sentido, digamos, para modificarlo por parches y agravando. Excluyamos más gente. Básicamente, la lógica de la discusión es esa. Entonces, si entendemos en ese marco de discusión, el anteproyecto del Código Penal tiene para discutir la letra chica, por supuesto. Digamos, hay un montón de cosas que a mí no me terminan de convencer, no me gusta. Hasta el mismo Zaffaroni dijo, si yo hubiese hecho un anteproyecto yo solo, hubiese hecho otra cosa. Pero lo hizo una comisión que venía representada por múltiples referentes de distintos lugares políticos que los abandonaron ahora, ¿no? Porque estaba Gil Lavedra, estaba Barba Gelata, estaba Pinedo, que alguna que otra disidencia hizo, pero acompañó todo el proyecto y ahora parece
Es un proyecto que viene de más allá, ¿no? Una cosa. ¿Eh? Claro, no, bueno, ellos sí fueron porque lo defienden. El tema es que a quienes representaban ellos ahora dicen, no, a mí no me representa. Una cosa media absurda. Y se dan este tipo de cosas, se da la discusión de la reincidencia. Bueno, no hay reincidencia, este código saca la reincidencia. Bueno, eso no solo es falso, porque hay alguna lógica de va a obtener la posibilidad de sustituir la pena, quien tenga una condena anterior lo va a tener más tarde eso. Eso se llama reincidencia, tiene 4 patas, ladra, mueve la cola, no dice perro, pero pareciera, que tiene algunas cosas parecidas a reincidencia. Pero hay alguien que salió a decir, elimina la reincidencia, eso da cuenta que no leyó el anteproyecto, si lo leyó lo entendió mal, pero yo creo que no lo leyó, y ni siquiera usó un buscador. O mejor, usó un buscador solamente poniendo reincidencia. Claro, no le encontró la palabra reincidencia. Y bueno, sí. Alguien le tendrá. Claro, no decía. Para eso tenía que saber un poquito más de código de derecho penal para poder criticar seriamente. Pero en ese marco está esta discusión. Y en el marco de la pena, digo dos cositas más, más bien entrado al anteproyecto, a una cuestión tal vez un poquito más técnica, pero que también habría que decirlo. En el marco de las penas específicamente, si a algo le interesa a una persona que está enjuiciada es si lo van a condenar o no. Bueno, antes le interesa si está en prisión preventiva o no, lamentablemente, y vemos que hay un montón que están en prisión preventiva, no tienen por qué estar. Pero en el momento del juicio le va a interesar si lo van a condenar o no. Y si lo van a condenar, ¿le interesa cuánto? Y como decía Javier, ¿cuáles son los criterios? Y la mayoría de los tribunales, hasta hace un tiempo ahora están modificándose un poco, pero hasta hace 10, 12 años, 13 años, la casación decía que la determinación de la pena es una cuestión de los jueces. Y los jueces determinaban, como ha dicho, no me lo voy a apropiar, ha dicho un amigo hace mucho que manejaban el criterio dígito oscilante. Dígito oscilante es así. Y ponele 8. No, 8 no, o sea que la semana pasada le pusimos 7, era más grave el hecho. Sí, ¿no? Bueno, ponele 7. Y pero igual... pero viste que no... sí, bueno, 6,5. Y ahí sale otro que dice, no, yo menos de 9 no. Hacemos 7 y 8. Bueno, 7 y 8, ¿te parece? Y por ahí sale uno que generalmente me toca a mí hacer esa cosa y dice, no, es una barbaridad, yo en todo caso voto explicando por qué. Pero hay que explicar por qué. Y la fundamentación de la pena en muchísimos tribunales sigue siendo un párrafo. O sea, la cuestión más importante, una de las cuestiones más importantes para el destinatario principal de cuánto tiempo va a estar preso, la explicación es un párrafo. Que dice... Se tuvo en cuenta la naturaleza y gravedad del hecho, las condiciones personales del autor, la edad, las pautas mensurativas del artículo 40 y 41. El 40 no tiene ninguna pauta, pero eso dice 40 y 41. La gravedad de la situación, la edad, o sea, dice, la edad va siempre. Tenga 18, 24, 35, 72. La edad, porque tampoco se dice para qué, 15. No se dice nada, no se dice ni por dónde se ingresa en la escala, de 8 a 25. ¿Por dónde empiezo yo? Tengo que decir por dónde empiezo. ¿Cuáles son las pautas que me llevan para agravar? Bueno, ¿y cuáles son las que me llevan para atenuar? ¿Y qué pasa si tengo atenuantes, si arranco por el mínimo, que pareciera ser la relación más lógica, porque no tengo otra explicación, otra pauta que entonces debería entrar por lo menos grave, que es el mínimo? Y si tengo todas atenuantes y no tengo ningún agravante, y parece que tendría que ponerle menos del mínimo. Eso han ocurrido algún que otro fallo, si no somos muchos los que pensamos el tema de los mínimos, pero cuando ocurrió eso, Javier puede decirlo, se arma un caos. Se arma un caos. ¿Cómo le van a poner menos del mínimo? Yo estoy tentado todo el tiempo de ponerle menos del mínimo o el mínimo. Con estos clientes del sistema penal. Vienen y roban un arrebato de celular. Y uno ve la historia del pibe y tiene que decir, flaco, casi que tengo que darte plata de mi bolsillo y decirle disculpame. Andá. Entonces, ¿cómo ponerle mucho más que eso? Hay otros casos que son distintos, pero la mayoría son estos. Bueno, este anteproyecto ingresa sobre estas cuestiones. No dice en qué punto se ingresa en la escala, por eso sería interesante. Pero dice, estas pautas son agravantes, estas son atenuantes, y el juez tiene que fundamentar con estas pautas y tiene que explicarlas. La gravedad del hecho. Bueno, explícame, ¿cuál es la gravedad del hecho? Un arrebato de celular, ¿cuál es la gravedad del hecho? A veces está la gravedad del hecho, ¿eh? Un arrebato de celular. A una chica, mientras estaba arrancando el tren, en la puerta del tren, le arrebató el celular y la chica cae en el andén. Bueno, pero hay que explicarlo. Hay que decir cuál es la gravedad para que el otro se pueda defender, para que tenga... Pero a veces la gravedad del hecho es... Llevé, salí corriendo. ¿Cuál es la gravedad del hecho? ¿Que le robó algo? Sí, bueno, pero por eso lo estamos juzgando. Y este código además
y con esto sí termino, sí, podemos avanzar un poquito por ahí con alguna cuestión de debate, incluye cuestiones, además del mínimo, suprime la pena de prisión perpetua, que ahora con la lógica de la reincidencia parece que es perpetua para siempre, o con los 50 años, digamos, 50 años reincidente. Sigue 50 años, una pena de muerte anticipada, básicamente. Cosa que no dije, digo, la escala de la expectativa de vida de todos nosotros que estamos fuera de las cárceles será 70 y algo, 80 años. Adentro de las cárceles la expectativa de vida disminuye notablemente, la gente se muere de enfermedades curables. Entonces condenar a un chico de 24 a 50 años, bueno, decirle, mire, usted va a salir cuando cumpla los requisitos de salir. Básicamente el requisito suyo de salir es la partida de función. Si la expectativa de vida son 75 años afuera, dentro de una cárcel después de 50 años no son 5 veces 10. Porque el tiempo, no es lo mismo estar 5 años en la cárcel, estar 10 no es el doble. Es mucho peor, por un montón de cuestiones. No, el tiempo no es lineal ahí. En general, para ninguno el tiempo es lineal, pero en la cárcel el tiempo no es lineal en serio. Con lo cual, este código, este anteproyecto, elimina la prisión perpetua, racionaliza el monto de pena máxima, le podemos poner 50 años a una persona. Esta cosa que nos alarmamos y nos decimos están todos locos, los ingleses y qué sé yo, que condenan a alguien, le ponen 3.044 años, 118 años, es un absurdo. Bueno, nosotros estamos casi al borde de eso. Pero más allá de lo risueño es que estamos condenando a muerte gente. No instauramos la pena de muerte, pero decimos usted se va a morir ahí adentro. Bueno, y otras cuestiones más que trae el código vinculados a las penas sustitutivas. En algún momento hay que sustituir la pena y no decirle, bueno, vaya, libertad condicional, alguien lo va a controlar, digamos, hagamos como que está más o menos. Hay penas sustitutivas bastante interesantes. El conflicto muchas veces se resuelve, si se resuelve con alguna pena sustitutiva, con la prisión no resuelve nada. Pero si yo le garantizo a alguien cuestiones de amenaza, de lesiones, etcétera, 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 que esta persona no va a estar en prisión, pero tiene la obligación de no acercarse a 300 metros del trabajo, a 300 metros de la casa, no comunicarse y si lo hace, entra a prisión, eso garantiza mucho más que el conflicto no se va a reproducir que si entra en prisión. Porque si entra en prisión, en un momento va a salir, y va a salir diciendo, vos me mandaste adentro. Las penas, la posibilidad de trabajo para la comunidad, la multa reparatoria, la posibilidad de pagar una multa que oficie como una suerte de reparación. También el código avanza sobre algunas otras cuestiones vinculadas a comunidades originarias, las cuestiones de resolución de conflicto en pueblos originarios. Bueno, hay un montón de otras cuestiones y todo esto se borra de una pluma por 3 o 4 titulares. Los narcotraficantes avanzan en libertad, deroga la reincidencia y alguna otra cosa más, que presupone un discurso falso. Videla estaría suelto. Claro, que presupone un discurso, que es falso eso, está absolutamente falso. Aunque la pena que le hubiera correspondido a Videla, la máxima pena de cada uno de los delitos, la hubieran bajado a 5 años, la cantidad de condena perpetua que tenía Videla, hacía que, no es cierto, digamos, cualquiera que lo pare a pensar dice, no, esto es mentira, esto es falso, pero va el título. Y esto tiene de trasfondo, más allá de la irresponsabilidad política, por costos, solo por obtener pero bueno, por obtener rédito electoral, digamos, tiene como trasfondo mucho más macro, y que donde deberíamos discutir sí seriamente o mucho más seriamente, lo que tiene que ver con prevención del delito. ¿De qué delito también? Porque cuando se habla de prevención del delito se habla del delito callejero en la calle, en la vía pública, no del delito puertas adentro, no del delito económico, es el delito del arrebato, el delito... pero más allá de, aún en esas cuestiones, es cómo se previene el delito más allá de la pena. La pena no previene los delitos. Y cada vez que se discute eso, la discusión es clausurada por derecha. La derecha, en términos generales, no se sienta a una mesa a discutir cómo prevenir el delito. Piensa que el delito se previene con la pena. Y eso es bastante hipócrita. Los sectores de la derecha saben que el delito no lo previene la pena, que los delitos se previenen de otra forma. Pero ellos no tienen ningún problema en la prevención del delito. Porque si uno vive en un country con 54 barreras, yo nunca tengo necesidad de salir a caminar por las 2 de la mañana o a las 6 de la mañana, ir de mi casa hasta el tren, a tomar el tren, qué sé yo. Si no tengo esa necesidad, si tengo seguro para todo, entonces, en definitiva, un poco en medio de la línea que decía Javier, saben que la pena no previene el delito.
pero en definitiva lo que previene el delito es otra cosa que lo tienen, seguridad privada, y tampoco sé si lo previene, pero bueno, es otra discusión, ¿no? Seguridad privada, vivir en ciertos lugares, no vivir bueno, y quien vive en otro lugar donde es víctima habitual del delito callejero, le damos la pena, que no le va a servir para nada. Pero bueno, eso es su problema. Más o menos eso es un poco la lógica. Hay, y con esto cierro, hay dos o tres textos muy chiquitos que no los escriben abogados, con lo cual ya es una cosa muy interesante, que suelo mencionar en la facultad, pero que suelo mencionar en las charlas para no abogados, que hace que uno se acerque un poquito a una problemática por fuera de la cárcel, pero vinculado a lo penal, si se quiere, o a la cuestión del delito, o a la cuestión de la seguridad. Uno es el muy conocido, el de Cristian Alarcón, sobre los pibes chorros, en realidad sobre el Frente Vital, que se llama Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, que también, claro, que plantea ahí lo del pibe del chorro y los tranzas, y cómo la cuestión es, hay una rivalidad, y tiene otro que se llama Si me querés créeme tranza, que también es la otra mirada, bueno, y hay un libro de un sociólogo que salió hace no mucho tiempo, que se llama Javier Aullero, que se llama La violencia en los márgenes, que es sobre un barrio, una mirada sobre un barrio muy cerca de la Salada, qué pasa en la Salada cuando funciona y qué pasa cuando no funciona, o sea, cómo aparece la seguridad privada, la bonaerense, etcétera, etcétera, cuando la Salada está funcionando, cuando los días que no funciona, no funciona. Y hicieron algo muy interesante, que le dieron a los chicos del colegio, lo hizo con una maestra, y le dieron a los chicos del colegio 30 cámaras de las descartables, las que sacan la cantidad de fotos y la cámara no sirve más. Entonces le dijeron a los chicos, fotografíame lo que menos te gusta de tu barrio. Los chicos trajeron un montón de fotos y a partir de empezaron a trabajar con las historias que contaban los chicos a la maestra todos los días y ella iba registrando, etcétera, etcétera. Y me dice, esos pibes de 8, 9, 10, 7 años son los mismos pibes que 10 años después, momentos distintos, nosotros eran en los 90, hay un montón de... pero van a seguir la misma lógica si algo no pasa, si no hay intervención de la política, porque también está la cuestión de la banalización de la política, a ver, yo no soy político, ahora se presenta alguno en elecciones diciendo... Su carta de presentación es yo no vengo de la política. Bueno, es una mala carta de presentación, pero sin embargo pareciera que eso vende. Digo, hay que recuperar el lugar de la política para que esos pibes de 7 años, donde la chica le cuenta a la maestra que no pudo venir toda la semana porque la pareja de la mamá abusó de la otra chica y la llevaron al hospital y en el hospital no la atendían, etcétera, 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 y entonces el hermanito y qué sé yo, y hay otro pibe que vende droga a la vuelta y andaba con un arma y también le tiró en el pie, no sé. O sea, si ahí no interviene la política, y los pibes que van a entrar a tribunales cada vez va a ser más joven, digamos. Basta que bajemos la edad de punibilidad. Y es una discusión que no hay que esperar mucho. Digo. Así que me parece que discutir el anteproyecto no es discutir una cuestión técnica, es contextuarlo en esto. Estamos discutiendo política pública. Estamos discutiendo qué va a pasar con un sector de la población. Ese sector tiene que seguir entrando a la cárcel, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? Y hay que discutir otras cuestiones vinculadas al Poder Judicial porque la mirada tiene que estar en otro lado. Digamos, los que cometen los delitos realmente dañosos socialmente, no sé ni si les pasa por la cabeza que pueden tener una causa penal, y cuando tienen una causa penal, tienen la posibilidad de contratar los abogados suficientes para llegar a la corte 7 veces y de vuelta y que la causa finalmente prescriba. Básicamente pasa esto, sin llegar ni siquiera a un juicio. Bueno, si no disponemos esto sobre la mesa y discutimos esto y terminamos discutiendo si se sacó o no se sacó la reincidencia, no solamente estamos dando un debate absurdo, el debate que quieren que demos, sino que lo que pasa es que la energía que se pone en ese debate oculta el mantener o el avanzar o recuperar un statu quo que nosotros lo tenemos muy claro en lo que pasó en los 90. Me parece que eso es un poco enmarca. Después hay cuestiones técnicas que podemos discutir o menos técnicas, pero me parece que con eso es un poco lo que se puede plantear vinculado a la discusión del anteproyecto. Muchas gracias.